Bien, la clase pasada estuvimos hablando ya del coeficiente de arrastre. Les expliqué también que la razón o el origen de cómo o por qué existía una separación de la capa límite. Vimos que se relacionaba con el gradiente de presión, y este gradiente de presión estaba asociado a la geometría del cuerpo o del sistema para el caso de la placa plana. Y quedamos ayer entonces, o anteayer, con el coeficiente de fricción, y ahora hoy día vamos a ver casos particulares, iniciando con la placa plana. Vamos a iniciar. Bien, la fuerza de arrastre puede ser calculada como a partir, perdón, del esfuerzo de corte, simplemente integrando en toda la superficie. ¿Sí? Y recordando la definición del coeficiente de arrastre que vimos en la clase pasada, que asociaba nuestra fuerza de arrastre con la densidad del fluido, la velocidad y también el área característica de nuestro cuerpo, podemos claramente reemplazar esta integral dentro de este, coeficiente de arrastre para calcular para este caso en particular. Recordemos también de que para una placa plana teníamos de que el esfuerzo de corte se relacionaba con el número de Reynolds, y aquí recordemos que R sub X corresponde a el número de Reynolds considerando la longitud característica de nuestra placa plana, que vendría a ser la distancia en X. Entonces, de esta forma podemos relacionar también el coeficiente de arrastre y, por supuesto, el esfuerzo de corte para nuestro caso o solución exacta, que recordemos también era para flujo laminar. Entonces, reemplazando básicamente esto en la expresión anterior, vamos a llegar al siguiente resultado. Bien, aquí fíjense que ya no estamos hablando de Reynolds sub X, sino Reynolds sub L. Y esto quiere decir que corresponde a la longitud total de la placa y no a una posición local. Que recordemos, nos habla de la posición desde el inicio de nuestra placa, podría ser hasta un punto X. Ahora ya vamos a hablar de la longitud total. Bueno, entonces este sería el resultado para flujo laminar. Recordemos que la solución de Blasius solo era para este caso, ya que tomábamos que nuestro flujo era laminar como una de las primeras suposiciones necesarias para llegar a esta solución. Bien, de igual forma podemos suponer que nuestra capa límite es turbulenta en toda la extensión de nuestra placa. Entonces podemos utilizar esta expresión que les presenté hace un par de clases, y al considerar esta expresión vamos a llegar al siguiente resultado. Entonces, básicamente aquí estamos relacionando los resultados que tuvimos hace un par de clases para la placa plana y poder calcular el arrastre que tendría toda esta placa, o el coeficiente de arrastre asociado a la superficie de esta placa. Ahora es importante notar de que, por supuesto, este coeficiente de arrastre va a depender del área. Entonces hay que tener cuidado. Perdón, el coeficiente de arrastre no depende del área, sino la fuerza de
la fuerza de arrastre va a depender del área. Si utilizamos entonces un C sub D, al momento de ya calcular la fuerza total, hemos de considerar quizás dos superficies. Estamos hablando de una placa plana que se enfrenta a un flujo por ambas caras de esta placa. Entonces hay que tener cuidado al momento de hacer al uso de este coeficiente. Bien. Pues también nos vamos a encontrar con otras relaciones y nuevamente son empíricas. Recordemos que esta expresión nacía de resultados experimentales o de suponer también un perfil de velocidad por ley de potencia. Entonces nos vamos a encontrar también con otras relaciones que también van a ser útiles y que básicamente vamos a utilizar y les voy a mostrar cuáles vamos a utilizar. Bueno, la primera corresponde para placa lisa, ahora en régimen turbulento, de igual forma que la anterior, pero ahora ya vamos a suponer que nuestro perfil de velocidad corresponde a una ley de potencia con n es igual a un séptimo. También nos vamos a encontrar cuando tengamos flujo completamente turbulento, y aquí podemos recordar un poco lo que estuvimos estudiando con para flujo en tuberías, donde teníamos F sub T, el cual se calculaba para cuando nuestro flujo era completamente turbulento, es decir, Reynolds tendía a infinito. También podemos considerar regímenes donde existe transición, entonces tendríamos entre flujo laminar y turbulento, y también tendremos este par de expresiones, las cuales vamos a utilizar dependiendo de cuál va a ser el número de Reynolds crítico para nuestra placa. Por lo general vamos a poder utilizar ya que vamos a encontrarnos con este tipo de situaciones más comúnmente, donde el número de Reynolds o la transición ocurre a un número de Reynolds de 500.000, pero bajo condiciones ya más cuidadosas podríamos extender este número Reynolds crítico a un número que quizás se acerca a 3 millones. Entonces, para confirmar lo que acabo de decir, por lo general vamos a trabajar con este. Bueno, de igual forma como teníamos para tuberías, André me había hecho una pregunta. Sí, quiero preguntar, no había entendido, en dos dispositivos anteriores mencionó el límite del reino largo, que era un rango. Una más, otra. Ese es lo que les valía. Solo para confirmar, el CD, o coeficiente de fricción, de esa ecuación solo va a funcionar si es que el Reynolds está en ese rango y ese es el mismo rango para las otras condiciones, ¿no? No, solo para esta expresión. Oh, ok. Bien. Bueno, gracias por la participación. Bien, de igual forma como teníamos para el flujo dentro de tuberías, podemos armar una especie de diagrama de Moody. Este, por supuesto, no es diagrama de Moody, pero es similar, como podrán notar. Tendremos nuestro rugosidad relativa, y ahora, por supuesto, hay que fijarse que la rugosidad relativa es con respecto al largo de nuestra placa. La rugosidad absoluta o epsilon va a tener valores iguales a los que utilizamos para tuberías, pues, porque este valor va a depender del material. Entonces, si estamos trabajando, por ejemplo, con acero comercial, podemos utilizar nuevamente 4.6 por 10 elevado a menos 5, si no me equivoco,
que correspondía a nuestro epsilon para acero comercial. Y también nos vamos a encontrar con ciertas zonas. Tenemos la zona primero de flujo completamente turbulento, que va a estar detallada por esta curva. ¿Se ve? Ahí está. Va a estar detallada por esta curva, que básicamente corresponde a esta expresión. Vamos a tener nuestro flujo turbulento por una placa lisa, que corresponde a esta expresión. Nuestra función para la transición, primero para un Reynolds crítico de 5 por 10 elevado a 5, y este es de 3 por 10 elevado a 6, nuevamente corresponden a esta y esta expresión. Y finalmente tendremos en este gráfico nuestro número de Reynolds, perdón, nuestra curva para una placa donde el flujo fuera laminar. Bien. Y esa, por supuesto, corresponde a la ecuación que nace de la solución exacta de Blasius. Bueno, el uso de este gráfico es básicamente lo mismo, o igual a lo que habíamos estado haciendo con perdón, básicamente lo mismo a lo que habíamos estado haciendo con el diagrama de Moody, con la única diferencia, por supuesto, de que si nos encontramos en esta zona, quizás nos vamos a encontrar tanto con un régimen laminar como turbulento, que bastante chueco. Entonces ahí ya tenemos que nosotros saber de antemano de si nuestro vamos a aproximarnos a un régimen laminar o el flujo que está, perdón, el flujo que está dentro de nuestra capa límite es turbulento. Bien, eso ahí vamos a ir viéndolo después con ejemplos. Bueno, ahora vamos a hablar de qué pasa cuando tenemos una placa plana, pero ahora ya nuestra placa es perpendicular al flujo. En este caso vamos a tener de que el arrastre debido al esfuerzo de corte va a ser, perdón, la fuerza debido al esfuerzo de corte va a ser perpendicular a la dirección del flujo. Entonces, podemos imaginarnos una especie de flujo así. Entonces, claramente el aire o el fluido en general va a ejercer una fuerza en estas direcciones. Es decir, no va, este esfuerzo de corte no va a generar una contribución a la fuerza de arrastre. Entonces, en este caso, la fuerza de arrastre va a ser principalmente provocada por la fuerza que genera la distribución de presión del fluido sobre nuestra placa. Y aquí podemos pensar algo por el estilo. Tenemos en esta zona una presión constante, ya que no debiéramos tener mucho cambio de geometría, o una distribución si ya consideramos un cambio de geometría. Y enfrentándose a esta presión que les acabo de mencionar, vamos a tener otra distribución de presión, pero esta va a estar provocada por el flujo inverso que tendría la estela en nuestra placa. Vamos a hablar después cuando hablemos de esfera, cómo va variando esta distribución. Entonces, para calcular esta fuerza de arrastre, vamos a tener que conocer la distribución de la presión que existiría en la pared de nuestra placa e integrar
en la superficie de esta placa. Lamentablemente, no vamos a conocer esta distribución porque, por distintas razones. La primera es que vamos a tener que nuestra estela puede ir variando, o las condiciones de nuestra estela van a ir variando dependiendo de las condiciones del flujo. Entonces, eso vamos a tener que determinarla experimentalmente. Para eso tenemos el siguiente resultado, nuevamente un gráfico, en el cual vamos a poder calcular el coeficiente de arrastre en base a la relación que existiría entre el ancho y la altura de nuestra placa. Aquí, por supuesto, si no existe un efecto importante de la gravedad, es lo mismo decir que nuestra placa se encuentra, perdón, este sería H y este sería B, ya que la orientación de nuestra placa no debiera generar ninguna diferencia con cómo se comporta el flujo. Y esto, por supuesto, si es que no existe ninguna influencia o la influencia es mínima de los efectos de la gravedad. Bien. Ahora, para el caso de una esfera, primero nos vamos a encontrar que para números de Reynolds bajo, menores a 1, no va a existir separación, nuestra estela es laminar y la fuerza de arrastre va a estar dominada por la fricción. Es decir, vamos a tener C sub D, va a ser principalmente C sub D, provocado por la fricción y no por la presión. Para este caso vamos a tener la solución que fue desarrollada por Stokes, la cual nos dice que podemos calcular la fuerza de arrastre en base al diámetro de nuestra esfera, la velocidad y la viscosidad. Para este caso vamos a tener que el coeficiente de arrastre va a ser igual a 24 partido por el número de Reynolds. Un segundo, tenía preparado otro material. No. Bien. En este caso, nuevamente, para números de Reynolds ya más altos, no vamos a poder determinar este comportamiento que tendría nuestra esfera, analíticamente, sino que tendríamos que recurrir a resultados experimentales. Para esto tenemos un gráfico de la siguiente forma. Un segundo, estamos preparando otro material. Bien. Bien. Aquí, como pueden ver en este gráfico, tenemos primero nuestra zona donde ahí sí, nuestra esfera o el coeficiente de arrastre se va a comportar en base a la expresión que les acabo de mostrar, donde tendríamos que el coeficiente de arrastre es 24 partido por el número de Reynolds. Ya a partir de este punto, donde existe una separación del comportamiento que tendría este fluido ya más bien idealizado, nos vamos a encontrar de que existe la formación de una estela turbulenta, la cual ya va a generar de que exista una mayor influencia de la distribución de presión sobre el coeficiente de arrastre. Después, a medida de que vamos
avanzando y aumentando el número de Reynolds, vamos a llegar a un punto donde el coeficiente de arrastre es aproximadamente 95% debido a la acción de la presión. Y vamos a llegar ya al punto crítico, donde existe esta transición de nuestra capa límite a un régimen turbulento. Entonces vamos a tener transición. Y aquí notemos de que existe una caída importante del del coeficiente de arrastre. Y esto se debe a que la capa límite turbulenta resiste, entre comillas, mejor el flujo inverso. Y eso es como un poco como lo que les estaba hablando el lunes, sobre este flujo inverso que existiría debido a la acción de este gradiente de presión. Entonces, eso explica esta reducción del coeficiente de arrastre en este punto. Bueno, como les estaba adelantando también, vamos a tener distintas distribuciones de presiones. Y esta distribución de presión básicamente va a estar dada por el punto de separación que existiría en nuestra capa límite. Por ejemplo, aquí en este esquema, el punto de separación va a estar dado en este punto. Bueno, para hablar un poco de la distribución de presión, vamos a considerar el coeficiente de presión, C sub P, el cual básicamente nos va a dar un parámetro adimensional y nos va a dar esta diferencia que existiría entre la presión en un punto, y aquí es importante notar de que corresponde a un punto y no al punto, por ejemplo, podemos tener este punto, tendríamos una P, la presión en ese punto, y la presión a la que se encontraría nuestra corriente, sin perturbar. Entonces, la presión que se... Ahí hemos dibujado aquí. La presión que se encontraría en nuestro flujo antes de enfrentarse a nuestra esfera. Para un flujo invícido, donde no existe separación, la distribución de presión básicamente sería simétrica. Entonces tenemos aproximadamente aquí 90 grados. La presión en este punto podría ser 60. Con respecto a la presión en este punto, que vendría a ser 120, y si lo transmitimos a nuestra esfera, sería básicamente la presión en este punto y en este punto, va a ser básicamente la misma. Si dividimos nuestra esfera en base a en dos, perdón, está claro de que tendremos la presión de distribución de presión va a depender. Bueno, la dirección en la que actúa la presión va a depender de la curvatura de nuestra esfera, por supuesto. Y como tenemos que nuestra distribución de presión en este lado es igual a la distribución de presión en este otro lado, la fuerza neta que ejercería esta presión sobre nuestra esfera o esta distribución va a ser 0. Entonces, para este caso, solo tendremos de que la fuerza arrastre va a ser resultado de perdón, este es en vicio, no puede ser. La fuerza arrastre debiera ser solo resultado de la fricción, pero como estamos estableciendo que es un flujo invisível, habíamos dicho que para este caso no existe arrastre debido a que no existe viscosidad y por supuesto existe fricción. Bien, ahora en base a ese detalle que habíamos
detalle o explicación, vamos a considerar el caso, por ejemplo, laminar. En este caso, como podemos ver, tenemos primero que a partir del punto de separación, que estaría acá, la presión es básicamente la misma. Por supuesto, eso va a ser un promedio. Entonces tendríamos una situación por el estilo, donde cada una de estas flechas tendría un valor igual. Pero además vamos a tener de que, vamos a hacer un poco más grande para que se note la diferencia, vamos a tener que también el punto de donde existe este mínimo de presión se va a mover más a la izquierda. Bien, de esta distribución asimétrica es claro Sí. que, ¿sí? ¿No? De esta distribución asimétrica es claro de que si integramos y calculamos la fuerza neta va a ser mayor, perdón, la fuerza neta va a tener una dirección contraria al flujo. Eso básicamente, y nuevamente, debido a que vamos a tener primero una distribución donde la presión es más grande en cuanto a un valor, perdón, un magnitud, y a la que la distribución se mantiene constante en este punto. Ahora, si comparamos este caso con el caso turbulento, vamos a ver primero de que es un poco más simétrica, por así decirlo. Llega a un punto en que el punto de separación se mueve un poco más hacia la derecha, en este caso, o un teta más positivo, y alcanza valores más altos de C sub P. Entonces, para este caso, podríamos tener un coeficiente de arrastre menor, lo cual podría explicar este comportamiento. Bien, eso es un poco para que vayamos entendiendo de dónde nace el coeficiente de arrastre y de la influencia de la distribución de presión que genera esta separación en nuestros cuerpos, por la separación de capa límite en la superficie de nuestro cuerpo. Bueno, para el caso de un cilindro perpendicular al flujo, vamos a tener un comportamiento similar. Primero, no sé, quiero mi computador un poco. Primero nos vamos a encontrar con una zona sin separación. Luego aquí vamos a encontrar un comportamiento que ya está un poco más definido. Vamos a separar, vamos a alcanzar el punto donde se separa aproximadamente, nuestra estela. Y aquí vamos a encontrar esta especie de comportamiento. Estos vórtices circulares. A medida de que avanzamos un poco más o aumentamos el número de reinos, nos vamos a encontrar con una estela que tiene un comportamiento oscilatorio, el cual se conoce como vórtices oscilatorios de Karman o calles de Karman. Y vamos a ver un video para que lo entiendan un poco. Ya a medida de que seguimos avanzando, nuestra capa límite se va a... vamos a tener una capa límite y nuestra estela va a ser turbulenta. Y nuevamente vamos a encontrar un punto donde existe una transición donde nuestra capa límite se vuelve turbulenta y por supuesto nuestra estela también es turbulenta. Bien, les voy a mostrar un video para que vean las estelas de Karman. Parece bastante... ¿se ve o no se ve la pantalla? Parece bastante interesante esto que les mencionaba. Bueno, aquí primero tendríamos... Esta es una simulación, por supuesto.
Tendríamos esta especie de comportamiento que les había dicho existía para el punto donde inicia la separación de nuestra estela. Después ya nos vamos a encontrar con este movimiento oscilatorio, que pueden ver que correspondería a las calles de Karman. Bien. Bueno, hoy día la clase va a ser un poco más corta. Vamos a dejarlo hasta aquí por ahora. Sí, me faltó mencionarle. Por supuesto, para distintos cuerpos y distintas geometrías vamos a tener distintos tipos de comportamiento. Si tenemos un cuerpo que va a ser cúbico, por ejemplo, por supuesto vamos a tener un comportamiento distinto a el que tendría nuestra esfera. Para esos cuerpos vamos a tener que calcular experimentalmente o utilizando CFD nuestro coeficiente de arrastre. Para esos resultados, por supuesto, si el cuerpo es muy complejo, ya vamos a, bueno, en general siempre vamos a tener que utilizar resultados experimentales o CFD, pero para cuerpos más comunes existen tablas que nos van a permitir estimar el valor del coeficiente de arrastre. Ahí yo les voy a pasar después, cuando hagamos la práctica en la tarde, una tabla para que vayamos viendo cómo aplicar perdón, esta, perdón. Va a ver cómo vamos a aplicar este coeficiente de arrastre en problemas prácticos. Bien, entonces eso sería la clase de hoy día. Voy a dejar de grabar y vamos a hablar un poco acerca del certamen.